Hola a todos, en este video vamos a ver lo que son escaleras y rampas, y para eso primero vamos a repasar un archivo que está por defecto en la librería de Revit, en la carpeta, si es que instalaron la Metric Library, en US Metric vamos a poder encontrar una carpeta que se llama System Families, y en ella vamos a poder encontrar un archivo que se llama Stairs and Railing, y aquí vamos a poder ver una serie de escaleras y distribuciones de las mismas, y aquí podemos revisar todos los tipos que existen por defecto en Revit y algunas barandas. Esto les va a permitir entender la composición de cada uno de los tipos que vienen en Revit, en las plantillas por defecto, comprender, por ejemplo, la diferencia entre estas que son de hormigón, una que es monolítica hecha para hormigonarse en obra y otra que es prefabricada, que tiene unos encastrados, que si lo vemos aquí en detalle va generando en cada uno de los encuentros un pequeño encastrado, ya sea con los descansos o entre escaleras. Y también están los otros tipos de escaleras, ya sea monolíticas, ¿no es cierto? O ensambladas que se componen de más de una pieza, ya sea el par de limones, los descansos y las narices de los peldaños, digamos, de las huellas. Entonces estas son un poquito más complejas y van a poder entenderlas por parte. Entonces ahora si vamos a nuestro archivo y nos proponemos trazar unas escaleras de ejemplo, vamos a ver que al presionar la herramienta escalera y revisar aquí los tipos, vamos a tener la escalera ensamblada con algunos tipos que vienen cargados por defecto, ya con montante central, con montantes laterales, de madera. Tenemos la escalera moldeada in situ, que sería la de hormigón en obra, ¿ya? Y la escalera prefabricada, que es la que va generando estos endentados en función de los encuentros con suelos. Entonces vamos a trabajar haciendo un ejemplo. Vamos a utilizar una escalera ensamblada, aunque también podríamos desde este archivo, podríamos copiar alguna y pegarla, por ejemplo, alguna de estas monolíticas, ¿no? Vamos a abrir otro archivo que pueden encontrar en internet, yo se los voy a dejar aquí de respaldo. Este archivo es de una versión más antigua de Revit, donde pueden encontrar más tipos de escalera, con muchas más composiciones, y la gracia que tiene es que después estos mismos archivos los podemos copiar y pegar en nuestro archivo de proyecto en el que estemos trabajando. Por ejemplo, todos estos que están ya editados y trabajados en función de la distinta ubicación de los soportes, ¿ya? Soportes laterales, soportes recortados, soportes centrales, ¿ya? Y podemos encontrar distintos tipos de escalera. Por ejemplo, vamos a tomar uno y lo vamos a copiar en nuestro archivo, y ahora sí tenemos este, lo borramos y tenemos este tipo ahora cargado aquí en nuestros tipos de escalera, en este caso de escaleras ensambladas. Entonces, desde estos archivos tipo plantilla podemos copiar y pegar en nuestro archivo de trabajo y así utilizarlo como base o de extracción de elementos. También tenemos otro archivo que tiene ejemplos de barandas, donde aquí ustedes pueden copiar algunas también y que les pueden servir en sus proyectos, sobre todo estas que son un poco más simples, eh, y les pueden sacar más provecho a esto que viene un poco más preseteado, sobre todo quizás a estas que son un poco más típicas, como la baranda del pasamano o estas que son más de trabajo público. Ya, aquí está cómo se sitúan en la escalera. Esa sería la imagen, desde algo más tradicional o algo más industrial, dependiendo del proyecto. Esto les va a permitir trabajar con un tipo predefinido
antes de que entendamos cómo se compone una barandilla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar una nueva escalera y vamos a entender cómo funciona la herramienta. Por defecto está su configuración automática que funciona por tramo. Tenemos distintos tipos de tramos, ya sea rectos, curvos, en espirales, en L o en U. Tenemos las herramientas de descansillo y de soporte, que también tienen que ver con la generación automática de escaleras. Y tenemos una opción que sería la opción por defecto, o perdón, la opción por boceto, que nos va a permitir generar una escalera un poco más predefinida por nosotros, o sea, creada o diseñada a partir de un boceto, como se muestra en este video. Entonces lo que vamos a hacer es entender primero la escalera automática. Vamos a escoger el tramo recto primero. Nos vamos a situar en la vista 3D. Vamos a escoger el tipo. En este caso va a ser una escalera prefabricada o podríamos trabajar con la de losa de hormigón. Ya, una escalera moldeada in situ, que va a ser más simple. Entonces, lo primero que tenemos que escoger, ¿no es cierto?, es el tramo. Queremos un tramo recto. Queremos que su línea de dibujo, o sea, desde donde yo voy a dibujar, va a ser la línea de eje. Podría ser una línea lateral, digamos, desde un borde de la escalera, ya sea izquierdo o derecho, si es que estoy situándome pegado a algún edificio o algo así. Y puedo definir también el tramo, perdón, el ancho del tramo. Entonces, ahora sí nos vamos a dedicar a trazar nuestra escalera. Luego, súper importante es que ustedes coloquen los niveles desde donde vamos a partir y hasta dónde queremos llegar. O sea, en este caso vamos a ir del nivel 1 al nivel 2. Va a tener una altura que indica aquí de 2.5 metros, es la diferencia que tiene que cubrir la escalera. Entonces ahora nos vamos a situar en una vista en planta desde la vista 3D, una vista superior, y vamos a hacer clic, y al arrastrar va a aparecer un bosquejo o preseteo de la escalera en un tramo recto, y a medida que avanzamos con el cursor ya van apareciendo escalones automáticamente y va habiendo un conteo en la parte inferior de la escalera que muestra cuántas contrahuellas han sido creadas en función del avance de este cursor y cuántas quedan para llegar al nivel correspondiente. Ya, o sea, si yo arrastro completamente el mouse, me va a decir que están las 15 creadas y 0 restantes, y ahí yo puedo hacer clic para que se cree la escalera en un tramo recto, sin descanso, y me va a generar esto. ¿Ya? Todavía no termino de editarla, ¿ya? Sino que estoy todavía dentro de la herramienta escalera. Puedo ver que esta escalera tiene un peldaño con una nariz ahí. Puedo ver su diseño. Todavía no he editado nada específico de ella. Pero aquí está, digamos, el primer producto de escalera en un tramo recto, que tiene un número determinado de contrahuellas, que son 15. Ya la profundidad de esta aparece ahí en 0,30. Si yo modifico eso, se va a modificar la escalera, pero va a cambiar su altura de contrahuella. Entonces hay que tener ojo ahí con cómo vamos a estar proponiendo, digamos, las reglas de diseño de la escalera para que se genere de buena manera automáticamente. Y si revisamos aquí en una elevación, podemos ver que llega perfectamente de un nivel al otro. ¿Ya? Ahí está llegando bien al nivel que le corresponde. Si yo quisiera tener que llegara, por ejemplo, a la altura de esa placa, o que llegara a la altura inferior de la viga, ¿ya? Aquí abajo, lo que tendría que hacer
es jugar con los desfases, ¿ya? Ahí tenemos la herramienta o el parámetro, mejor dicho, desfase, que funciona con el nivel, igual que las otras cosas que hemos visto. Y tenemos que indicarle, por ejemplo, si bajamos a la altura de la viga, que son 25 centímetros, con el mismo número de escalones, ¿ya? No, tiene que ser con los mismos que tenía antes, con los 14. Y ahí está. Entonces, tenemos nuestra escalera llegando al punto que le corresponde ahí eh, llegar. Entonces, tenemos bien creada nuestra escalera. Luego le damos finalizar al modo de edición y ahí recién estaría creada nuestra escalera y se va a crear automáticamente, en este caso a ambos costados, una baranda. Ya esa baranda yo la puedo seleccionar y la puedo eliminar si es que no la requiero o cambiar si es que quisiera cambiar su tipo. ¿Ya? Por ejemplo, este es un tipo de barrotes redondos, podría escoger otro. Este es de barrotes cuadrados y etcétera. Van a haber distintos tipos que vienen cargados en la plantilla, desde opciones con paneles o opciones con barras o opciones sólidas. ¿Ya? Por el minuto solamente vamos a comprender las barandas y no las vamos a editar en su composición, porque eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a volver a la herramienta escalera y vamos a testear los siguientes tipos, que tenemos esta escalera por espiral, que si yo hago que funciona en función de un punto y el radio, entonces yo le doy clic, le doy el radio, o sea, le doy un punto y un radio y se va a crear automáticamente el tipo de escalera de espiral. Ya, si yo escojo una distancia X de 1.5 por ejemplo, y me crea esta escalera en espiral donde puedo configurar los mismos parámetros y llegar al mismo nivel y hacer el mismo juego, digamos, de alturas. Le doy finalizar el boceto y el mismo ejercicio. En este caso estábamos planteados del nivel 2 al nivel 3. ¿Ya? La gracia de esta escalera es que geométricamente es, es exacta, digamos. Tenemos una buena distribución para las planimetrías. No es algo que se esté haciendo al azar, si es que lo estuviéramos trazando con líneas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esa escalera en espiral cumple. Después tenemos el mismo tipo de herramienta, pero en base a dos puntos. O sea, si yo quisiera tener lo mismo, un centro, una distancia, pero puedo comenzar a trazar igual como el tramo recto y tener un descanso. O sea, si yo hago clic en alguna parte, me va a pedir un segundo punto y me va a generar un descanso. Esto que es un poco raro, pero así funciona. ¿Ya? El mismo bosquejo, eso funciona en base a dos puntos. Le damos finalizar y tenemos eso. Después tenemos los tipos en L y tipo en U que funcionan automáticamente en la distribución, o sea, con un solo clic genera automáticamente una escalera en L que llega a los niveles determinados anteriormente. Lo voy a trazar de nuevo. Ahí sí. Genera automáticamente un tramo en L que cumple con llegar a la diferencia de niveles y cumplir con la altura.
pero genera a veces escalones muy, muy raros. Lo mismo pasa con el tipo NU, que genera una escalera continua en U sin descanso, un poco compleja. ¿Ya? Esos serían los tipos por defecto, los tipos de generación automática. Vamos a finalizar aquí. Aquí podemos ver que para el caso de la escalera en U se genera con algunos problemas en baranda, entonces habría lo mejor que controlar la baranda, el tipo de elemento. Nos vamos a quedar con esta escalera recta y la vamos a comparar ahora. Si esta era la de generación automática, donde yo escogí un tipo y se generaba automáticamente, si yo escojo ahora la prefabricada y me sitúo en planta, para generar automáticamente los descansillos, recuerden que tienen que mantener el ticket de generación automática, de la generación automática del descansillo, escogen los niveles y ese ticket tiene que estar activado. Entonces ahora vamos a ver cómo generar los descansos. Los voy a generar con la escalera prefabricada para que veamos los encastres. Entonces avanzamos con nuestra escalera y en vez de llegar por completo al final, llegamos hasta un punto que deseamos, ya sea por conteo de contrahuellas o por distancia, hacemos clic, no nos preocupamos del descanso, sino que nos preocupamos del tramo que viene, hacemos clic nuevamente y avanzamos en el sentido contrario o hacia donde estime nuestro diseño y se va a generar automáticamente la escalera y el descanso. Ese mensaje que me apareció es probablemente un error en los encastres, como esta escalera es aquí, por ejemplo, parece que hay un error en el encastre, ese de allá está correcto, como es una escalera prefabricada, genera eso, y aquí parece que no lo generó, pero es producto de que yo no tomé ninguna medida ni cálculo en relación al diseño de la escalera, ¿ya? Pero está, en ese caso, ahí está bien creada con una junta de dilatación entre los elementos que se generan por separado y se montan en terreno. Ya también hay un error en la baranda, eso habría que hacer un trabajo un poco más fino o cambiar el tipo de baranda. Una herramienta muy útil cuando estamos trabajando en edificación en altura es cuando tenemos la diferencia de niveles iguales. En este caso tenemos estos niveles del 1 al 2 y después a esta altura de muros de segundo piso. Entonces tenemos la misma diferencia de 2,5 metros y tenemos una escalera que cumple con llegar o con cubrir esa diferencia de altura, y tenemos esta herramienta que dice seleccionar niveles, que nos sirve para en edificación a altura hacer caja de escala de manera más rápida. Entonces seleccionamos los niveles que queremos cubrir, en este caso voy a seleccionar este, ya le doy ticket y automáticamente repite la escalera anterior y tenemos creada en un grupo de elementos ya una caja de escala. Ya, entonces esto, si tuviéramos una distribución de niveles igualitaria, funcionaría mucho más rápido en, edificación en altura, digamos. ¿Ya? Voy a borrar esto ahora. Y ahora que entendemos nuestra generación automática de escaleras, vamos a pasar al tema siguiente, que sería comprender las barandillas de manera genérica, ¿ya? Para los que trazan elementos, ya existen dos: colocar una baranda automática o por defecto, o perdón, por boceto. Seleccionamos la herramienta, después el tipo, escogemos la que nos gusta y comúnmente, luego de escoger el tipo, tenemos que escoger nuestro anfitrión,
¿ya? Entonces el error más común que ocurre al dibujar barandas es que cuando yo trazo y dibujo un elemento, requiere de un anfitrión, como el caso de las puertas o ventanas que requieren muros. En este caso la barandilla requiere de la escalera. La escalera sería su anfitrión. Entonces, como la barandilla es un huésped, necesita que le digamos cuál es. Entonces, si yo me voy ahora a trazar la barandilla y la trazo desde aquí y le doy finalizar sin escoger mi anfitrión, lo que voy a tener es esto, que es un error muy común. Al no escoger el anfitrión, está absolutamente separada la baranda de la escalera. A veces también se coloca en el nivel de abajo, depende del nivel en el que estén trabajando. Entonces este error se soluciona muy fácil seleccionando la baranda y con la herramienta seleccionar anfitrión, escoger la escalera y automáticamente se va a situar en el elemento y va a cumplir con su distribución. También esto lo puedo hacer cuando estoy trazando, entonces le escojo primero y luego dibujo. Entonces ese sería el procedimiento adecuado y puedo dibujar como yo quiera una baranda y trazarla, digamos, con una cierta intención, y esta va a recorrer correctamente el anfitrión. Ahora vamos a tratar de entender de manera rápida cómo se compone una baranda. Ya en este caso vamos a analizar esta que dice de barrotes redondos. Van a encontrar en editar tipo una distribución de parámetros que va a estar comprimida, sobre todo en la pestaña de construcción. Ya tenemos una altura predefinida, entonces tenemos un montón de elementos que están aquí distribuidos, ya sea los balaustres de cierre, el de inicio y el del final, los de distribución interior y digamos el pasamano. Entonces eso lo van a poder encontrar aquí en la estructura del barandal. Ya en este caso no hay ninguno. Y la colocación de balaustres, que sería aquí el que está, por ejemplo, de pasamano arriba, ¿ya? Ese balaustre circular de 20 milímetros. Y abajo tenemos la distribución de los finales, el inicio y el final, y de su separación respecto de la línea del perfil de la barandilla. El tipo de uniones que van a tener los elementos, las uniones que van a tener cuando terminen en ángulo, cómo se van a encontrar, eso va a depender del trabajo fino en relación a las barandas. No nos vamos a meter por el minuto, después vamos a configurar más adelante algunas con un tipo específico que podamos crear el nuestro, pero por el minuto solamente me interesa que lo entendamos, ya de dónde viene y cómo se genera automáticamente. Voy a borrar este elemento que nos sirvió para entender un poco las escaleras y las barandas, y antes de explicar la escalera por boceto voy a trabajar un poco con las rampas. Vamos a trabajar igual que la escalera. Las rampas funcionan de manera similar. Por defecto viene una escalera con la pendiente del 8%, que sería ajustado, digamos, a la norma local, salvo por la configuración por defecto que tiene del tramo. ¿Ya? El tramo en este caso funciona igual. Tenemos contornos y contrahuellas para la generación, si es que queremos hacerlo por boceto, o una automática que funciona por tramos en función de líneas rectas y curvas. ¿Ya? Vamos a entender primero por tramo, una manera automática. Ya sea haciendo clic. Lo que primero tenemos que decirle es lo mismo anterior que la escalera, de qué niveles vamos a cubrir, del nivel 1 al nivel 2. Vamos a hacer, tiene una configuración de distintos textos que se van a generar automáticamente
cuando coloquemos la rampa, podemos definir si aparecen o no. Si los queremos dentro de nuestro dibujo, podemos definir el ancho de la rampa por defecto, digamos, a partir de nuestro trazado. Y lo que vamos a hacer es hacer clic y al igual que la escalera, va a aparecer un bosquejo de bordes, ¿ya? Y me va a aparecer un tramo, en este caso, de 10 metros a cubrir. Ya esto está preconfigurado, digamos, en el tipo y esto no estaría cumpliendo, digamos, con la norma local, ya que los tramos de la norma son de 9, ya de no más de 9, con pendiente entre 8 y 12. En este caso la pendiente está cumpliendo, pero el largo del tramo no. Ya, entonces lo que voy a hacer yo es utilizar este tipo para que entendamos, ya, entonces vamos a trazar de igual manera los 10 metros, ya. Si yo me escogiera antes un tramo, lo que va a hacer es generar un descanso. En este caso voy a cubrirlo completo. Voy a hacer clic. Eso me genera un tramo. Lo que tengo que hacer ahora, al igual que con la escalera, es no preocuparme del descanso, sino que preocuparme del tramo que viene, hacia dónde va a ir. Yo voy a hacer una que retorna en sí misma. ¿Ya? Entonces voy a hacer clic nuevamente. Lo voy a llevar a este sentido. Voy a cubrir todo el tramo y se va a generar automáticamente el descanso. Voy a hacer lo mismo hasta que se me acabe la distribución de tramos. Una vez que se acaba la distribución de tramos, en este caso me aparece otro tramo de 10, se me genera el descanso. Pero una vez que se me acabe la distribución de tramos, en este caso me aparece un último tramo de 1 metro y fracción. Y es ahí donde yo estoy llegando al nivel 2. ¿Ya? Este caso sería esta figura de rampa, ¿ya? Como largo, entre comillas, máximo, eh, para llegar de un nivel a otro. Yo después de esto podría editar su figura. Esto no quiere decir que esto tenga que quedar así. Podría ajustar y mover estas líneas. La idea es primero trazar el bosquejo general de cuánto ocupa la rampa y después acomodarla. Yo en este caso voy a darle clic OK y tenemos ahí la generación automática de la rampa con su respectiva baranda. Vamos a hacer una que cumpla con la norma ahora. Voy a borrar este elemento, voy a ir a rampa y voy a meterme aquí a esta configuración de la rampa de 8%. Como tiene ese porcentaje, no le voy a cambiar el nombre, sino que le voy a editar la norma. Ya tenemos aquí que es una rampa que funciona sólida, de manera sólida. ¿Ya? El grosor de ese espesor, como una losa, es de 15 centímetros. Tiene una función que puede ser interior o exterior, eso es importante que lo marquen. Después tenemos los textos, cómo van a funcionar. Eso también puede ir acorde a su plantilla de trabajo, el texto que más les guste, el tamaño adecuado dependiendo del plano, el material. Y aquí empieza lo normativo. Tenemos primero la longitud máxima de la inclinación. Estos son los tramos. ¿Ya? Sí, como trabajamos con tramos de 10, no nos sirve tramos máximo de 9. Entonces ahí no nos vamos a pasar de la norma. Y en este caso hice pendiente máxima y me aparece 12.5. Este valor, aquí dice que es 8%. Entonces, ¿cómo traspasamos este 12.5 o cómo entendemos ese 12.5? Entonces, ahí entre paréntesis nos aparece un cálculo que dice 1 dividido 8. Entonces, me da 0,125, que sería ese 12,5. Entonces, a la larga es 1 dividido 8%, que sería 0.08. Y ahí tenemos el 12.5. ¿Ya? Entonces, eso sería el cálculo de cómo se hace. Por eso dice ahí entre paréntesis 1 partido x. X sería la pendiente que buscamos, que sería 1, en este caso dividido 8%, y sería el 0.08. ¿Ya? Y 1 dividido 0.08 me da 12.5. Esa es la manera en que tienen que calcular y colocar el valor aquí, para la pendiente que estén buscando. ¿Ya?
Entonces tenemos correctamente creada nuestra pendiente y nuestro largo de tramo ahora sí cumple con la norma local. Le podríamos cambiar el nombre, crear una nueva de 12%. Entonces, ahora que tenemos una de 12%, tenemos que hacer un cálculo nuevo, que sería 1 dividido por 0.12. Entonces sería 8.333. Aplicamos y tenemos una rampa al 12%. Entonces ahí tenemos también para jugar con los límites y tenemos los dos límites de la normativa. En este caso yo voy a trazarla de nuevamente, como esta es más inclinada, va a ser menos el tramo, pero funciona de la misma manera. No le había indicado bien de qué nivel hasta qué nivel va a llegar. Ya, como les dije, esto es un bosquejo, entonces lo podemos mover y acomodar como realmente nos acomode. Estas líneas que son las líneas de contorno se pueden acomodar en función de el diseño. Podemos ajustar aquí las cotas temporales, verificar los anchos, ajustar el diseño de los descansos, que no necesariamente tienen que ser rectos. Podemos eliminar esto y convertirlo en algo más acorde a lo que estemos buscando con diseño. Las líneas verdes son contornos y las líneas negras son los descansos. Y en la línea central es un camino que recorre la rampa. ¿Ya? Entonces, si editamos las líneas de contorno por una que nos acomode a nosotros, podemos obtener, digamos, un diseño distinto de la rampa. En este caso yo voy a hacer un arco y eso se genera automáticamente después. Las rampas son mucho más simples que las escaleras y digamos su generación automática permite una automatización del dibujo mucho más rápida y fiel, digamos, al cálculo de pendientes y de los niveles. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la herramienta rampa y nos vamos a pasar ahora a la herramienta de escalera por boceto para crear la escalera específica que nos pide este proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es borrar este elemento y ahora nos vamos a ir a escalera y vamos a escoger este lápiz que aparece aquí. Para eso vamos a escoger, más que la vista 3D, nos vamos a ir a una vista en planta para poder seguir, digamos, el CAD que tenemos de base y generar la escalera en función de esta plantilla. Entonces vamos a ir a una vista en planta y vamos a utilizar este trazado de escalera para generarla lo más idénticamente posible a lo que esperamos como proyecto. ¿Ya? Yo voy a utilizar en este caso esta de montante central. Va a ir del nivel 1 al nivel 2. Y vamos a presionar aquí crear escalera por boceto. Y aquí aparecen las herramientas de dibujo asociadas a 3 grupos: el contorno, las contrahuellas y el camino de la escalera. Vamos a utilizar las primeras dos, porque el camino de la escalera está asociado a la dirección. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar primero el contorno, que va a ser la línea verde, ¿ya? Y el contorno de la escalera no tiene que ver con todo el perímetro, sino que con el lugar donde van a ir los limones o vigas laterales de la escalera, y que tiene que ver con esos soportes laterales. Entonces la parte superior va a ser una contrahuella y no lo vamos a dibujar como contorno. Vamos a dibujar cada uno de los laterales y este lateral de aquí, que sería como la curva que va a llevar ahí el escalón. Ese sería como nuestro perímetro en función de contornos de escalera. Luego vamos a trazar las contrahuellas, que van a ser
una línea negra, también vamos a tener este conteo, pero para el caso de las escaleras por boceto, este conteo no siempre funciona, digamos, exactamente en función del diseño, porque como aquí tenemos, por ejemplo, un giro, no nos va a contar estos dos escalones. O sea, aquí tenemos uno, ya dibujamos una, ya nos cuenta automáticamente y nos dice cuántas están restantes, pero como tenemos uno que se traza desde el mismo punto, si bien la dibujamos, no la contabiliza. Ya, entonces hay que tener ojo de cuántas contrahuellas vamos a terminar dibujando. Yo las voy a dibujar todas. Podemos copiar y pegarlas, pero yo las voy a dibujar todas con la herramienta dibujo solamente, para asegurarme de dónde hasta dónde están llegando. Y eso sería nuestra escalera. Si bien aquí nos dice que hay 11 contrahuellas, vamos a verificar eso y vamos a hacer un conteo. Y nos vamos a dar cuenta que no son 11, sino que son 12. ¿Ya? Entonces esa cantidad de contrahuellas es la que vamos a usar para editar nuestra escalera. No esto que nos está indicando aquí y que nos puede inducir a un error. ¿Ya? Entonces ahora vamos a dar finalizar. Esta es la escalera que nos creó. Vamos a ir al 3D. Vamos a seleccionarla y vamos a hacer un section box para mirarla de mejor manera. Vamos a finalizar, la vamos a seleccionar y vamos a hacer un section box automático, y esto es lo que está creando. Entonces, si se fijan, por la cantidad de contrahuellas no estamos llegando al nivel que queremos llegar, pero sí tenemos la cantidad total que nos pide el plano, que está calculado. Pero si se fijan aquí, está haciendo un cálculo en función de 15, entonces tenemos que decirle que en realidad son 12. Nos va a decir que puede que haya un error, pero en realidad ahí sí está llegando a donde tiene que llegar, y el último peldaño aquí tiene un error con respecto a la creación o al tipo de escalera, que eso lo podríamos ajustar en función del diseño, pero está llegando correctamente a la altura que le corresponde con el cálculo de contrahuella adecuado. ¿Ya? Si nos vamos a un corte, entonces ahí verificamos que la altura y avance de las huellas y contrahuellas es acorde al bosquejo. Podemos medirlo y verificar que está igualado y que el último escalón corresponde a la misma altura de los fabricados en la escalera. Bueno, eso ha sido todo en este video orientado a escaleras, rampas y una iniciación de barandillas, que es un poco más complejo. Nos vemos en el siguiente video.